Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección vamos a presentar una introducción sobre el Evangelio de Marcos. Esta es la segunda introducción que vamos a estar dando a los diferentes libros de la Biblia, el Evangelio de Marcos, en esta lección. Así que vamos a comenzar y vamos a ver de qué se trata el Evangelio de Marcos. Bueno, y tal vez ya tenemos algo de una idea de lo que es el Evangelio de Marcos. Claro, es el Evangelio que se trata de nuestro Señor Jesús. Pero como he dicho antes, estos estudios de introducción son dados con el propósito de explicar algunos de los detalles que están detrás de estos libros, ¿verdad? Para ayudarnos a entender mejor ya cuando comenzamos a leer a cada libro de la Biblia. Vamos a ver la introducción aquí, comenzando con el fondo histórico y hablando, por ejemplo, del autor. En este libro de Marcos, en este evangelio, nunca se nos dice quién fue el autor. Nunca escuchamos yo, tal persona, escribí este evangelio, pero se piensa, ¿verdad?, por la tradición y por la historia, que fue Juan Marcos quien la escribió y por eso se llama el Evangelio de Marcos. Juan Marcos tiene algo de historia en el Nuevo Testamento. Era uno de los compañeros de viajes misioneros con Pablo. Es mencionado en varios lugares como Colosenses capítulo 4 y el verso 10. Pero tal vez más conocido es Marcos con su relación con el apóstol Pedro. Y Pedro lo llama su hijo en la fe. Así que hay una relación muy cercana entre Marcos con ambos, Pablo y con Pedro, pero más probablemente, más cercanamente también con el apóstol Pedro. Se piensa que él es el escritor de este evangelio. La fecha de la escritura, es decir, en qué fecha más o menos se escribió, se piensa que es alrededor del año 65, por ahí más o menos, después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. Y vamos a hablar más de este detalle aquí en un momento, pero esto se piensa que es la fecha. Y si es correcto esto, se piensa que, pues, Marcos fue el primer evangelio escrito. Claro que en nuestras Biblias Mateo viene primero, pero no es mencionado Mateo primero porque se piensa que fue el primero de los cuatro escritos, pero más porque tiene una mejor conexión con el Antiguo Testamento. Así que Mateo le da una transición del Antiguo al Nuevo Testamento, comenzando con su historia de Jesús. Pero Marcos, cronológicamente, muy probablemente fue el primero de los evangelios escritos. Se piensa que Juan Marcos está en Roma cuando él escribe. Y se piensa que la razón principal por la cual él escribe es para demostrar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y el prometido Mesías que habría de sufrir. Estos dos temas son muy importantes en este Evangelio porque por un lado Jesús es el Hijo de Dios. El capítulo 1, verso 1 nos dice que este es el comienzo del Evangelio tocante a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dice el verso 1 del capítulo 1. Y a lo largo de este Evangelio vamos a ver mucho el poder de Jesús como el Hijo poderoso de Dios. Pero el otro lado de esta moneda, en la forma en que Marcos nos presenta a Jesús, y es su propósito, es de demostrar a Jesús como el Mesías del Antiguo Testamento que habría de sufrir. Entonces, por un lado, se ve a Jesús como Dios Todopoderoso, pero por otro lado se ve a un Mesías que iba a sufrir hasta el punto de morir. Y hay un balance de estas dos ideas que se ven en este Evangelio. ¿Quiénes fueron los destinatarios o la audiencia original, como a veces decimos? ¿Quiénes recibieron este Evangelio de Marcos? Bueno, es claro que el Evangelio es
enviado para que todos lo lean y lo tengan, pero originalmente este evangelio es escrito a los cristianos en Roma, es decir, los cristianos viviendo en la ciudad de Roma. En medio de este tiempo de persecución, están siendo perseguidos por su fe, están sufriendo. Y por eso este libro va a enfatizar el sufrimiento de Jesús, porque Marcos quiere decir, tal como ustedes, cristianos, están sufriendo por su fe, déjame recordarles que Jesús igual sufrió y murió según el Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poco más de esto también, pero los destinatarios originales parecen ser los cristianos de Roma, los que viven en Roma. Continuando con el fondo histórico y mencionando este punto de la persecución, el emperador Nerón, quien fue el emperador más loco según la historia, los historiadores nos hablan de la locura de Nerón. Él hacía cosas que nadie más hacía, pero una de las cosas que es más conocido de Nerón era su persecución muy fuerte de cristianos. Es en este tiempo, en esta época del emperador Nerón, que a veces los cristianos estaban lanzados al Coliseo para hacer lucha o guerra con las bestias y pues muchos morían, la mayoría morían. El emperador a veces perseguía a los cristianos de tal manera que los crucificaba y les echaba un tipo de combustible sobre sus cuerpos mientras estaban crucificados y les encendía fuego para servir como lámparas para las fiestas de Nerón. Era un emperador tremendamente loco, en verdad. Y pues es en este ambiente que se encuentran los cristianos en Roma enfrentando esta gran persecución. Y por eso es tan importante reconocer esto, ¿verdad? Cuando estudiamos a Marcos. La meta del Evangelio, pues, es de recordarles a los cristianos de Cristo Jesús, quien era el Hijo de Dios mientras caminaba en este mundo, claro. El Hijo de Dios poderoso. Vamos a ver en Marcos que hay más milagros en Marcos del poder de Jesús que en cualquier otro evangelio. Entonces sí, se nos presenta al Señor como el Hijo de Dios poderoso, pero el servidor también que sufre. Y esto es tomando en mente lo que el profeta Isaías dice, especialmente en el capítulo 53, ¿verdad? El siervo de Dios quien sufre. Y ese personaje es el Señor Jesús. Así que los cristianos necesitan ser recordados del ejemplo de Jesús, que Él también sufrió y murió. Entonces los cristianos en este libro van a ser llamados a tomar su cruz de sufrimiento, cargar esa cruz al ser discípulos de Jesús. Entonces, mucho hablar de sufrimiento, persecución y la dificultad que es la vida cristiana a veces. También vemos que en este evangelio hay una gran concentración sobre las acciones de Pedro. Casi se puede decir que la historia de Marcos es presentada desde el punto de vista del apóstol Pedro. Hay varias razones por esto, pero principalmente es porque Pedro sirve como aquel ejemplo de alguien que está en contra del sufrimiento de Jesús. Por eso muchas veces Pedro dice, no, esto no te puede suceder, no, tú no vas a sufrir, ¿verdad? Y cosas por el estilo, porque él se presenta como casi un obstáculo al sufrimiento de Jesús. Entonces, mucho énfasis sobre Pedro, mucho del ministerio de Jesús rodea la casa de Pedro allá arriba en Capernaum, en el norte, y vemos varios encuentros con el Señor y Pedro porque Pedro necesita entender lo que los destinatarios de este evangelio necesitan entender. Que el Hijo de Dios no es solamente poderoso,
pero que el Hijo de Dios está listo para sufrir y dar su vida en rescate, muriendo en la cruz. Esa es la parte que Pedro necesita captar. Y bueno, nosotros hoy en día necesitamos captar eso también. Ya lo he mencionado que se piensa Marcos fue el primer evangelio escrito cronológicamente, ¿verdad? De los 4. Y este es un punto único que tiene que ver con el evangelio de Marcos. Vamos a pasar a considerar algunos de los énfasis de Marcos, es decir, dónde le presta atención este evangelio o cuáles son las cosas que se enfoca. Primeramente, Marcos nos presenta que el reino de Dios ha llegado en la presencia de Jesús. Y no solo el reino de Dios, pero podemos decir el reinado de Dios, el dominio de Dios, ha llegado en la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces, todas las promesas del Antiguo Testamento acerca de Jesús y la llegada del reino de Dios se cumplen en Jesucristo. Y principalmente esas profecías de, por ejemplo, el libro de Isaías, van a ser una gran parte de este evangelio. Muchas referencias a las escrituras del profeta Isaías, ¿verdad? Pero el punto aquí es, el reino de Dios ha llegado en la presencia de Jesús. Como ya dije, Jesús es presentado como el Hijo de Dios, poderoso, pero también el Mesías que va a sufrir como el siervo de Dios. Y otra vez en relación a Isaías capítulo 53. La identidad de Jesús también en Marcos es algo interesante en este evangelio. Solo se ve este detalle aquí en Marcos. Y eso es que la identidad de Jesús no se conoce muy bien. Es un secreto que solo se le revela a quienes se les ha dado conocer la identidad de Jesús. Y por eso, a lo largo de este evangelio, cuando Jesús hace algo, la gente se queda admirada, la gente se queda asustada porque se preguntan ellos mismos, ¿quién es esta persona que puede hacer estas cosas? Por ejemplo, cuando el Señor calma la tempestad, los discípulos mismos se preguntan, ¿quién es este hombre que puede decirle a las olas que se callen y al viento y le obedecen? ¿Quién puede recobrar o darle vida a una niña para que recobre su vida después de haber muerto? ¿Quién hace eso, verdad? Entonces, en Marcos hay esta presentación de Jesús como alguien misterioso. No se conoce muy bien quién es. Algunos se dan cuenta, pero son pocos. La otra gran mayoría de las personas siempre están viendo a Jesús y haciéndose a pensar, ¿quién es este hombre? Ahora, la única excepción a esto son los demonios. Siempre que Jesús se enfrenta con un espíritu inmundo, un demonio, un espíritu maligno, ellos siempre proclaman la identidad de Jesús y siempre dicen ellos, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios. Entonces ellos sí saben, pero Jesús les manda a callar porque Él no quiere que ellos revelen la identidad de Jesús tampoco. Entonces ese es un secreto que solo se ve, solo se revela al mero final del Evangelio, la identidad verdadera de Jesús, la cual se ve solamente cuando Él muere en la cruz. El centurión, a los pies de Jesús en la cruz, dice el capítulo 15, cuando él vio cómo murió Jesús, él dijo, ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahí sí se proclama la identidad de Jesús, pero es al mero final y en el momento preciso y clave de su muerte y sufrimiento en la cruz,
no necesariamente y solamente cuando se ve poderoso, sino cuando sufre y muere. Eso es lo que significa ser un hijo de Dios o el hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, también hay mucho a hablar del nuevo éxodo, según lo que Isaías nos habla. Este nuevo éxodo es algo que lleva a Jesús hasta Jerusalén, ¿verdad? Él va a ir a Jerusalén a morir. Y cuando él muere, él está sacando a un gran pueblo, no de Egipto como Moisés, pero ahora del pecado. Jesús tiene que ir a la cruz, porque ese es su nuevo éxodo. Y cuando él muere en la cruz, él puede, por medio de su muerte, sacar un nuevo pueblo para que sea el reino de Dios, así como un ejemplo de lo que hizo Moisés. Pero hay una parte más importante aquí que necesitamos captar, que como Jesús sufre, también quiere decir que el camino del discípulo, nuestro camino, va a ser uno en que tenemos que tomar nuestra cruz de sufrimiento y seguirle a Jesús. En otras palabras, tanto como Jesús sufrió y murió, nosotros como discípulos tenemos que sobrellevar el sufrimiento y seguir al Señor en su mismo camino. Este va a ser una de las verdades importantes. Bueno, otros temas que podemos considerar del Evangelio de Marcos es que es un evangelio de mucha acción. Hay mucho movimiento, un movimiento rápido aquí en este evangelio. Jesús viene para acá, luego se va para allá, cruza el mar, lo cruza otra vez, viene para este lugar. Siempre Jesús está en movimiento. No hay tanta enseñanza en Marcos, por ejemplo, como lo hay en Mateo. En Mateo Jesús es el maestro, el nuevo Moisés, y hay mucha enseñanza en Mateo, ¿verdad? El Sermón del Monte, como muchas parábolas y todo eso. Pero en Marcos no es tanto la enseñanza, sino la acción y la presencia de Jesús en tantos lugares. Entonces, cuando estudien Marcos, miren qué tan rápido Jesús se mueve de lugar a otro lugar, a un nuevo lugar, y anda dando la vuelta rápidamente. Mucha acción en Marcos. Claro, hay enseñanza también, pero no tanta. Como dije antes, el reinado de Dios ha llegado. Y lo especial de Marcos es que presenta esta realidad del reinado y el dominio de Dios haber llegado por medio de los milagros que Jesús hace. En Marcos hay más milagros mencionados de Jesús que en cualquier otro evangelio. Más milagros en Marcos que cualquier otro evangelio. Y la razón por eso es porque los milagros testifican a la verdad que el poder, reinado y dominio de Dios ha llegado en el ministerio de Jesús. Y por eso hace milagros por todos lados. Otro énfasis que vemos es el énfasis que se pone sobre ser un verdadero discípulo de Jesús. Porque otra vez, el discípulo de Cristo Jesús en este evangelio tiene que estar dispuesto a sufrir tal como Jesús lo va a hacer. Y otra vez se nos presenta aquí a Pedro como un obstáculo a eso. Pedro no quiere aceptar el sufrimiento de Jesús y menos mal el sufrimiento de sí mismo, ¿verdad? No. Él saca la espada en este evangelio, le corta la oreja a Malco, ¿verdad? Él está listo para pelear, pero Jesús quiere que se entienda por Pedro y a todos los demás quienes estudian y leen este evangelio, que el sufrimiento y la persecución y nuestra confianza en Dios para guiarnos por momentos difíciles es más importante que sacar la espada y pelear. Se trata
de sufrir por nuestra fe. Y eso demuestra a un discípulo verdadero. Como ya dije también, hay muchas referencias al profeta Isaías. Se cita a muchos textos del profeta Isaías para decir que Jesús es el cumplimiento del Mesías que Isaías habló en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces miren cuántas veces se cita o se menciona, hay referencias al profeta Isaías en Marcos. Otro de los temas importantes de este evangelio es que Marcos le presta atención a los gentiles, es decir, todos aquellos que no son judíos, ¿verdad? Y lo que Marcos va a decir es que ellos también forman parte y pueden entrar al reino de Dios. El reino de Dios no es solo para los judíos. Jesús como el Mesías no es solamente el rey de los judíos, sino rey de los judíos y los gentiles. Y obviamente esto es importante porque los cristianos quienes reciben este mensaje principalmente son gentiles, viviendo en Roma. No son judíos la mayoría. Entonces tiene sentido de que Marcos se enfoca en la verdad de que el reino de Dios está abierto para recibir a todos, gentiles tanto como judíos. Y bueno, como ya dije, hay mucho énfasis sobre los milagros de Jesús, pero pongan atención también a cuántas veces hay un poder de Jesús demostrado sobre los demonios y sobre el mundo de Satanás o el dominio de Satanás. En este evangelio, Cristo es quien derrota el poder del diablo. Le quita el poder a Satanás. Saca a demonios siempre, ¿verdad? Jesús es el que tiene poder sobre el mundo espiritual de los demonios, porque se quiere decir que el poder de Dios conquista el poder del diablo. Cuando el reino de Dios llega, Satanás tiene que salir. Y ese es uno de los puntos más grandes de Marcos. Bueno, finalmente y rápidamente vamos a ver el contenido básico de Marcos. ¿Cuáles son las secciones grandes del Evangelio? Y esto nos ayuda para ver más o menos, ¿verdad?, los bloques de cómo está organizado este Evangelio. Primeramente, hay lo que se llama un prólogo, es decir, la introducción al Evangelio. Y aquí es donde se nos presenta las buenas nuevas de Jesús, los primeros 15 versos del capítulo 1. Enseguida tenemos la primera sección principal, la cual es la proclamación pública del reino de Dios. Y aquí es donde se nos presenta a Jesús entrando, predicando el evangelio del reino de Dios. Y lo primero que escuchamos es: arrepentíos porque ha llegado el reino de Dios. Eso es el mensaje del Señor Jesús. Entonces, esta primera sección del capítulo 1, verso 16 al capítulo 3, verso 6, es esa proclamación pública de que el reino de Dios ha llegado en el ministerio de Jesús. Luego de esto vemos el segundo o la segunda parte principal, y este es el ministerio público de Jesús. Aquí es donde se presentan varias enseñanzas y principalmente los milagros de Jesús. Miren a cuántas veces se presenta un milagro en esta sección del capítulo 3, verso 7 al capítulo 8, verso 21. Entonces, el ministerio público del Señor demostrado principalmente por sus milagros. Enseguida viene el capítulo 8, verso 22 al capítulo 10, verso 45, donde el Señor Jesús
ya no está tanto ministrando en público, enseñando en público y haciendo milagros en público en general, sino que él se retira un poco en esta sección y comienza a enseñarle a sus discípulos más en privado. Es él con ellos. Y principalmente lo que el Señor les está enseñando es justamente esto, de la necesidad de sufrir y de morir. Entonces, en 3 veces, el capítulo 8, el 9 y el 10, siempre el Señor está hablando del sufrimiento que Él está listo para sufrir y su muerte en la cruz. Entonces, esta sección es muy importante. Y finalmente la sección principal, grande, es la pasión de Jesús, donde el Señor, pues, ahora sí se ve su sufrimiento y su muerte en la cruz. El capítulo 10, verso 46 al capítulo 15, verso 47. Y pues este es uno de los principales, si tal vez no el más principal, en todo el Evangelio, porque nos presenta el verdadero Hijo de Dios. No es solo uno con poder, pero uno que ha venido a sufrir. Y si queremos ser discípulos de Él, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle también. La última sección es lo que llamamos el epílogo o la última parte, y esto nos demuestra la resurrección de Jesús, el capítulo 16. Y principalmente lo que se nos presenta aquí es que cuando nosotros nos sometemos a sufrir, como Jesús lo ha hecho, nuestro resultado es victoria, tal como lo fue en el Señor Jesús, la resurrección de entre los muertos. Entonces el Evangelio nos llama para seguir a Jesús, sí, el poderoso Hijo de Dios, pero a la misma vez el Mesías que viene para sufrir y servir, morir y finalmente resucitar. Cristianos, tenemos que seguir ese mismo camino. Bueno, hermanos, esa es la introducción breve y básica acerca de el Evangelio de Marcos. Que el Señor les bendiga y espero que esta lección pues le haya servido para entender mejor el contenido del Evangelio de Marcos. Hasta pronto en el próximo video. Que estén bien, bendiciones y gracia y paz.